nosotros cantar y alabar en el Espíritu, y Él respondió. Yo no siento la presencia del Espíritu Santo hoy en alabanza. Tú necesitas examinar tu ombligo espiritual. Fuego, Señor. Fuego, Señor. Incendiar de fuego. Quémame. De todo que existir después de fuego es tu espíritu. Quema mi carne, Señor. Yo soy cansado de yo mismo. Por las pasadas semanas, el Espíritu Santo quiere me platicar sobre cosas proféticas y yo resistir, porque yo no siento suficiente profundo en entender en las cosas proféticas en el antiguo pacto y en el nuevo pacto para compartir. Entonces hoy yo toco cosas no ir profundo dentro, pero compartir mis pensamientos y mis opiniones. Tú estudiar la palabra por tú mismo y tú tomas tus decisiones que tú creas. ¿Entiendes? ¿Por qué profecía es importante? Well, en la Biblia hay 2,500 profecías. Y más que 2,000 de profecías es cumplir. Cada palabra, Dios hablar, Él cumplir, siempre. Fe viene como leche por la palabra de Dios. Mira, hay muchas religiones existir en el mundo. Hay gente que cree muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Si yo subo encima del techo de esta iglesia, yo creo yo puedo volar y brincar, no importa cómo rápido yo muévete mis brazos, yo caigo mismo en melón. Porque tú crees algo, no iguals fe. Si la base no es la palabra de Dios. ¿Entiende? Es muy importante. Por ejemplo, Islam, los musulmanes, ellos creen en ellos profecías, pero nunca es cumplir. No importa que tú creas, sino la base no es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es eternal, no puede ser cambio o rota. Es muy importante. En Isaías 46, versículo 9, acuerdos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anunciar lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo quien aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consuelo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana de varón de mi consejo. Yo hablaré y yo haré venir. Lo que he pensado también lo haré. Mira, cada palabra Dios decir, Él y únicamente Él tiene de autoridad y poder a cumplir. Es muy importante. También la tentación por todos nosotros es cuando ver algo, evento en el mundo, pienso, cumplir una profecía.
Pero la verdad es, muchas veces que nosotros ver no es de cumplir la profecía, porque nosotros visiones 20 atrás, este es como esta profecía decir. Tú puedes ver cosas atrás muy claro, pero cosas en el presente tiempo muchas veces es poquito más en la neblina. Pablo decir, pienso es Pablo, dame un segundo porque hay 1000 notas aquí. En 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conocerte como fue conocido. ¿Entiende el significado de eso? Pablo decir, mira, que nosotros entender es limitado, que nosotros podemos ver no es completamente, porque es mismo espejo en tu baño cuando tú toma ducha muy caliente de vapor causa del espejo, tú continuamente limpio del espejo, pero el vapor continuamente forma. Tú puedes ver tu imagen, pero indistinto. Cuando Estados Unidos Israel y Estados Unidos dentro de 12 días guerra en el Medio Este, Estados Unidos destruir la nuclear capacidad de Irán y Israel bomba de militar lugares. Irán es retrocedido en muchos años en ellos capacidad por terror, para ataque a otros países, para controlarse otros terroristas mundial. En este momento de profecía en Jeremías 49, dentro de mi mente, dice, the arco de Persia, o de Elam, es parte de Persia, anciano Persia, es rota. Este significa bíblicamente es, the arco es the simbólico de militar fuerzas de un país. ¿Entiende? Y de flechas es mismo de cohetes. Irán o Persia, anciano Persia, ellos militar fuerza no es un ejército con rifles y algo. Este es para defender local, pero ellos hay muchos cohetes, miles de cohetes pueden enviar contra Israel y otros países. Ellos amenazan con ellos de flechas de arco. Entonces en mi mente yo pienso, obviamente este es el arco de Irán es rota. La militar capacidad de ellos es minúsculo. Yo compartir con un amigo en Estados Unidos, hombre de nombre de Paul Brill, es amigo de Esteban Nicaud cuando ellos es en bíblica la escuela en el pasado. Y él dice, cuidado porque esta profecía probablemente no referirá la presente guerra en Israel. Entonces lo más yo estudiar, yo creo él es correctamente, porque en el futuro, en Salmo 83 y Ezequiel 38, hablar sobre futuro guerras en el Medio Este. ¿Entiende? En esta profecía en Ezequiel 38 es cuando Persia, en Rusia, y Turquía y muchos otros países perder la guerra porque Dios él mismo es involucrado en la guerra. Entonces, el peligro o el potencial error es cuando tú conectar cosas tu ver en el presente día con profecía, cuando muchas veces no es exactamente de cumplir la profecía. ¿Entiende? Porque es muy fácil, por ejemplo, en Ezequiel 38 decir,
Antes de conspiración de países lejos de Israel, ataque para... Israel es muy rico en recursos. Hay aceite, gas natural, también es muy fértil y frutas y verduras. En el tiempo de Israel retorno, Dios causa tremenda exploto en productos, tecnología ellos producir. Entonces, este futuro guerra es porque otros países desean de recursos. Es más que religioso, es más que los musulmanes odian los judíos porque en Rusia no es musulmano, es just código, deseo de cosas. Por ejemplo, ahorita, si tú ves the geopolítico alianzas que Israel vendemos natural gas y aceite porque ellos descubren tremendos depósitos de aceite y gas cerca de ellos en el mar, más grande que Saudi Arabia. Well, Rusia, por ejemplo, alto por ciento de Rusias finanzas porque ellos vendemos petróleo. Israel puede producir petróleo más alto calidad que Rusia por bajo precio, y ellos amenazan de mercados de Rusia por vendemos petróleo a otros. ¿Entiende? Rusia, Vladimir Putin, etc., él es hombre muy practical. No importa él es bestia o, bruto o algo, pero él medir cosas just pesos y monedas, que es ganancia por mi país. ¿Entiende? Entonces, el futuro guerra es más que religioso, más que musulmano contra los judíos. De Salmo, yo quiero, en este es un poquito difícil para entender. Mi error cuando decía en Ezequiel 38 sobre paz, porque Israel no hay buen defensivos, ellos bájalo de militar, porque ellos no hay grande temor de ser atacado por otros países. Imagínate si tú puedo usar esta comparación. Israel es un país muy chico, no más mucho grande que el estado de Guerrero, relativamente. Los enemigos es alrededor de ellos. Ellos odian la existencia de Israel. Ellos en la escuela, en el mapa, no decir Israel, decir Palestine. Literalmente, ellos enseñar a hijos e hijas cuando ellos es babís. Los judíos es cerdos, es monos, no hay derecho a beber. ¿Entiende? Ellos es ladrones, todo el lugar es nosotros. Tú necesitas ir atrás en tiempo y entender las religiosas implicaciones de eso. Si tú crees, por ejemplo, en Allah es ellos Dios. Y tú crees en tu libro del Corán, que es nuevo relativamente, la Biblia es menos que 1000 años. Y tú crees, Allah es Dios y Jehová, nosotros Dios, y Jesucristo no es Dios, es falso. Y tú profecías, quotaciones, decir somos vención sobre los judíos. Y continuamente tú ataques a los judíos, pero nunca puedo ganar. Entonces levántate de pregunta, ¿ellos Dios es real y nuestro Dios es falso? Entonces ellos más y más fuerte quieren atacar y destruir Israel, porque si los musulmanes no pueden destruir Israel, prueba ellos profecías es falso. ¿Tú entiendes? Ellos es desesperado para ser vención sobre Israel.
en la palabra de Dios, profetizar. Mira, 2000 años en el pasado, porque los judíos rechazan a Cristo, desobedecer a Dios, seguir muchos falsos dioses, the profetas de Baal y muchas cosas. Israel es un grande error en muchos caminos. La diáspora, cuando Dios causa de Israel, de romanos y de todos los enemigos, causa Israel se rota en ellos mismos chispas explotan un fuego y en otros países todo el mundo. Pero Dios profetizar, un día y ojalá ellos regresamos del país de Israel. En las profecías del Antiguo Pacto es posible para un país iniciar reconstituir en un día. Y literalmente Israel viene y regresamos juntos en un día, en 1948. Esta profecía. También el hueso seco, la visión del profeta de los huesos viene junto y forma carne en el Señor forma un ejército. También este es interesante, yo compartí con ustedes antes. Imaginen si México es salir del país en todo el mundo, tú ir a Japón, de China, de Rusia, de Italia, Japón, por 30 generaciones, 2000 años, maybe 50 generaciones. Y un día todos nosotros regresamos a México. ¿Tú pensar nosotros hablar español o de idioma por 30 o 50 generaciones? Tú vivir en Rusia por 30 generaciones, ¿tú piensas ustedes hablar español o probablemente hablar ruso? Tú hablas ruso. Pero interesantemente, cuando los judíos después de 2000 años regresamos, ellos hablan el nacional idioma de hebreo. Imagínate, la gente por generaciones mantener ellos identidades judías, mantener ellos historias oral y mantener creer en Dios. Y cuando ellos regresamos, el nacional idioma de Israel es hebreo. Cuando tú piensas sobre cómo grande es el país de Israel, tú entiendes es algo divino, es absolutamente algo divino. Israel es la manzana de ojo de Dios. Somos, ¿cómo se dice? Es engrafted. Yo tengo la escritura. El problema es yo tengo más papeles que yo tengo. Entender dónde está. Tú sabes que cuando personas en el vivero tienen un planta y tú quieres un rama conectar, tú cortas un V, con cinta algo. Somos, en Israel representa el árbol de oliva y somos engraftado, nosotros es conectado. Entonces, la raíz de cristianidad es de judíos. No importa, ellos no reconocen Cristo ahora, en el futuro ellos reconocen. ¿Entiendes? La profecía es de todo. El punto es, somos conectados con Israel. Yo tengo muchas conexiones con gente, y gente es antisemítico, por ejemplo. Ellos es enojo con Israel, el mundo es enojo con Israel, porque ellos perseguir los palestinos, de Hamas y Irán. 2 años en el pasado, Hamas, por controlarse de Irán, de viejo Persia, ataque inocentes en Israel y mató 1,200 personas. No es una cosa, cuando soldados, tienen rifles y soldados hay guerra, mató uno a otro mismo, regular guerra. Pero cuando tú dentro soldados, dentro de una colonia, gente sin armas, sin
no es soldados, es mismo dentro de los sauces aquí, y mató cada persona en la colonia solo porque tú odias que ellos crean. Somos musulmanes y tú eres cristianos o católicos o algo. Por esta razón nosotros mató cada uno de ustedes. Y no solo mató, pero tortura, por ejemplo, violar sexualmente de madre en frente de padre, después corta el cabeza, sacar de hijos, pusirse en el migrante, hornear en el migrante, babís. ¿Entiende? Cosas just horribles, just manifestado odio más lejos que nosotros podemos entender. Entonces Israel respondió masivamente. Imagínate si tú puedes, de bardas esta iglesia, representa Israel. Somos chico, little país entre bardas, entre todas las casas alrededor de nosotros. El nombre es paraíso, el nombre de alrededor aquí. Pero ellos, nosotros vivir dentro de paredes en paz, pero cada día ellos tiran piedras y botes, y peor, ellos hay cohetes envían dentro de este chico lugar para matar a nosotros. Nosotros no atacamos a ellos, pero ellos quieren matar y eliminar a todos nosotros. Y finalmente un grupo de ellos oculto rota la puerta dentro y mató bastante de nosotros en la cama con machetes y just mató y violar a las mujeres y algo just grosero. ¿Cómo tú piensas nosotros siento? Nosotros probablemente respondió en fuerza. ¿Entiende? Yo entiendo mucha gente en el mundo decir, well, necesito responsivo proporcional. Si ellos mató 1,200 inocentes, ¿por qué Israel solo no mató 1,200 de ellos? ¿Sabes qué de la historia de Israel? Recuerda el Holocaust, cuando las Alemanas mató 6 millones de judíos. Queman hornos en Auschwitz. Tremendo crimen contra un raza de gente. Recuerda la historia de Masada. De romanos invadir y quiero tomar control de todo el mundo. Y cada clavo que no rodear antes necesita ser martillo bajo. De romanos mentalidad es todo rodear adelante de nosotros o nosotros matar a ustedes. Matar a ustedes. Well, Masada es una montaña con un plano arriba, completa con agua, hay mucho trigo guardar, entonces la gente que vivir en esta colonia encima de la montaña puede existir por años y años sin salir. Y de hermanos, en esclavitud de todo Israel en esta edad, demanda ustedes rodear adelante de nosotros y alabar César, o nosotros mató a ustedes. La gente en Masada dice no, pienso que no. Nosotros solo alabar nuestro Dios. Olvidó César. Entonces usa de Judea esclavos para construir una rampa de piedras, porque es, miles de pies o metros alto, una rampa de piedras y piedras y piedras. Requisito años para construir Y los judíos allá ver la rampa construir. No, nosotros no salir, nosotros no rodear adelante de ustedes. Y finalmente, cuando la rampa es cerca de cumplir, los soldados de romanos, con todos los equipos, escudos, lanzas, arcos, es cerca de invadir la montaña de Masada, todos los judíos dicen, hasta luego,
madres, padres, abuelos, abuelas, ellos cometen suicidio y brinquen de pereza, ellos muerte. Ellos actitud es mejor muerte adelante nuestro Dios que rodear adelante ustedes. ¿Tú puedes imaginar esta mentalidad? O la historia de Samson en el templo de Filisteos. Él es ciego porque ellos quitan los ojos, cortan el pelo de fuente de ellos fuerza. Él orar, Señor, dame fuerza una vez para quitar las columnas del templo y mató de enemigos de Dios conmigo. Él dice, es mejor morir libre adelante de Dios que rodear adelante a estas bestias. Well, Israel, después siglos y siglos y siglos de persecución, ellos retornan de ellos país de Israel. Y el mundo desea destruir ellos ahora en antisemitismo mismo por siglos y siglos. Pero ellos, israelíes, hay de esa actitud. Nunca más. Nosotros les mató una vez. Ustedes causan nosotros todo el mundo. Ustedes persecución. Ustedes odian nosotros. Los vecinos alrededor de nosotros demandan nosotros no existir. ¿O sabes qué? Hay noticias para ustedes. Nosotros es fuerte, hay ejército fuerte, hay nuclear capacidad. Y ustedes empujan a nosotros ver que seguir. ¿Entiende? Y este es exactamente que ocurrirá en la media esta hora. La palabra de Dios dice, quien bendije Israel, yo bendije. Quien amenaza o lastimar mi país, yo lastimar. Yo soy 100% soporte de Israel en mi corazón. Sí, gente en el mundo dice, well, Israel es corrupto. No todo es judeos, es gente con código y manipular gente en el mundo. Mira, ¿tú piensas nuestro gobierno aquí en México es completamente recto o es corrupto? Estados Unidos es el más corrupto de todo, porfa. Europa. Ver en el espejo, ver en tu propio corazón. ¿Tú eres corrupto por degrado? Yo soy corrupto por degrado. Yo confesar adelante de Dios mis fracasos, mis pecados. Señor, cámbiame. Yo no quiero buscar solo por mi propia ganancia. Señor, yo quiero rodear adelante de ti. Yo quiero obedecer a ti, Señor. Pero mi carne hay guerra con mi espíritu. ¿Te entiendes? Si tú eres madura, tú reconoces en tu propio deseos y corrupción en esta guerra entre nosotros cada minuto de cada día. Para obedecer al Espíritu Santo en resistir la carne. ¿Entiendes? Entonces, cuando gente dice, well, el gobierno de gente de Israel es corrupto, bienvenido al club. Es el mundo. Pero un día, cuando el rey retornó, todo el mundo rodeará delante de él y reconocen quién es el rey. En el profético futuro guerras, cuando tú ves el mapa, en el Salmo 83 guerra, es de países, es de vecinos cerca de Israel. Ahora ellos tenemos relativamente paz con ellos porque Israel es militarísticamente muy fuerte. Pero tú sabes esta realidad. Tú puedes decir con tu boca, ok, no más guerra. Somos vivir en paz. Hay negocio. Pero en fin, sangre es más grueso que palabras. ¿Cuánta gente tú conoces hay boda y promesa? Por toda mi vida somos en matrimonio. Nadie puede rotar nosotros.
y después 5 años, 10 años, 20 años, con muchos hijos e hijas, hay divorcio. Porque situaciones en lo natural es más grueso, de sangre individual es más grueso que de promesas y de palabras. Mira, ahorita es interesante, por ejemplo, Israel ataque Damascus en Siria. Porque Israel es en el modo de, ok, ustedes molesten nosotros, ahorita nosotros erradicar todo amenazas contra nosotros. El mundo dice, tú no puedes hacer eso, no puedo hacer eso. En fin, de vecinos alrededor de Israel vivir en paz ahorita, pero un día ellos levántate y ataquen porque ellos no se es ofender por algo. Por ejemplo, si tú eres musulmano, no importa si es ganancia para ti vivir en paz con Israel, cuando el mayor cuanto de musulmanos es ofender, causa de gobiernos ataque a Israel. Y Israel es venció en el Salmo 83 guerra con la ayuda de Dios. En mi opinión, es el principio de paz. Es cuando Israel por un cuanto de tiempo no necesita hay fuerte vigilancia en de bardas alrededor del país, porque ellos no hay amenaza de vecinos países. Es el tiempo cuando de Ezequiel 38 escenario. Cuando tu enemigo desea ataque y roba todo que tenemos, tú piensas ellos ataque cuando tú eres despierte y hay vigilancia, o espera cuando tú eres dormite en vivir en paz y sin preocuparte sobre el ataque. Yo sé este mensaje es poquito extraño y posiblemente es aburrido por muchos de ustedes. ¿En qué es el punto? El punto es mismo de hijos de Isaacar, entender el tiempo ellos vivir en y entender que Israel se ponga a ser. Yo quiero ser un hijo de espíritu de hijo de Isaacar. Yo quiero entender la edad yo vivir en y cómo yo supongo respondió, cómo yo vivir mi vida. Por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos familia, no es salva, porque no es cómodo para evangelizar a ellos. Tú sabes, Mike, quiero platicar sobre Jesús otra vez. Cerrado mis ojos, no quiero escuchar eso. Ellos no quiero escuchar sobre Dios, ellos no quiero hablar sobre profecías, bla, bla, bla. Pero ¿sabes qué? Si tú no eres salva, eternidad es muy, muy larga. Nada es más importante que salvación. Mira, esta vida es corta, es absolutamente corta. 70, 80, 90 años por razón de buena salud. Pero eternidad, nosotros no podemos comprender eternidad. Yo compartir con Ricardo en la noche, ellos visitó la casa poquito. Somos lineal. Entonces, como nosotros pensar en temas de, yo soy 77 años de edad. ¿Qué es en comparación de eternidad? Mi peso es 90 kilos, más o menos, depende de papas fritas yo como cada semana de chuletas. Yo vivir 5 kilómetros lejos este edificio en mi casa allá. Las Sausas es 3 kilómetros allá. León es 12 kilómetros allá. Salao es 20 allá, o Guanajuato. Nosotros vivir en linear en tiempo y nuestros pensamientos. Nosotros medir cosas en peso, en volumen y tiempo natural.
Pero Dios es omni, Él existir aparte del linear tiempo. Cuando el decir pasado, presente y futuro es ahora por mí, es literalmente libertad. Entonces, un día, cuando nosotros morir, recibir nuestro cuerpo divino o cualquier, no puedo morir, todo es explique nosotros, mismo Pablo decir, nosotros ver en espejo oscuro, pero un día nosotros entender, mismo nosotros es entender, conocido completamente ahora. Nosotros hay bastante preguntas en esta physical vida, porque nosotros es limitado de physical vida. Pero por ejemplo, hoy en alabanza, cuando nosotros cantar en el espíritu, por 1 o 2 o 10 minutos nosotros cambio entre esta linear existencia dentro de eternidad, nosotros dentro de la presencia de Dios. Nosotros por este momento olvidar nuestros problemas, deseos, temores, porque en la presencia de Dios nosotros es en espíritu y salir de carne por 1 minuto. Es posible para nosotros trascender de carne y dentro de la vida del espíritu por más que 10 minutos cada semana, ¿entiende? Y este es el deseo de Dios por todos nosotros dentro de Él realidad y salir esta realidad. Es difícil, absolutamente. Yo tengo problemas en mi casa, no hay luz en mi casa ahora. Entonces regresamos a mi casa, es oscuro, y mi ventilador no funcionó. ¿Entiende? Porque este es el linear vida yo vivir en este mundo. Pero también la paz de Dios puedo invadir mi corazón si yo permiten. Y es mi deseo eso. Por ejemplo, una pregunta. Si tú descubres, tú tienes 1 año a vivir, el doctor dice, tú has avanzado cáncer. ¿Tú piensas tu perspectiva cambió? Probablemente que sí. Probablemente que sí. ¿Por qué tú predicar sobre este? ¿Quiero astucia nosotros sobre el futuro? No. Es para entender nuestro Redentor es relativamente cerca. Causa de incendiar de fuego bajo nosotros para evangelizar nuestras familias. El más grande regalo tú puedes dar a tus hijos e hijos, o tíos, o abuelas, o familia, hermanos, es compartir la verdad de eternidad sobre eso, de evangelio. ¿Entiende? Dios decir, mira, yo aviso a ustedes que viene porque quiero ustedes despierte. Despierte, santos. Entender de tiempos nosotros vivir en es cerca de eternidad. Yo no tengo ningún día cuando el rapto ocurra, cuando nosotros envía en la área para encontrar a Cristo. Muchos teológicos creen es antes de tribulación. Y la tribulación viene. ¿Qué es la tribulación? Es de tiempos cuando Salmo 83, guerra, Ezequiel 38, guerra, de serio guerra, Gog, Magog, guerra. Es en el futuro, de fuerzas asemblar ahora, de alianzas entre países es forma ahora. De países de profetizar sobre es forma ahora, alianzas, literalmente, adelante de nosotros. De anticristo sistema, cuando tú no puedes comprar o vendemos, forma. Tú sabes, países mundial ahora quiero digital moneda, financial sistema. Cuando ellos efectivo no sirven no más porque todo es digital, un tarjeta o cualquier, o the chip, the marca, the bestia en tu corazón. Si tú no eres, por ejemplo, el gobierno dice, Lichi,
tú como excesivo chuletas, tú come excesivo cerdo. Entonces, cuando tú ir a la tienda para comprar chuletas, tu tarjeta no sirve porque nosotros tomamos la decisión, cualquiera de ellos, tú comes excesivo cerdo. O ellos conocer dónde tú ir. Por ejemplo, tu celular, cada uno de ustedes, tenemos un celular. Tú sabes, este celular, en real tiempo, sabes dónde tú eres, quién es cerca de ti. El celular de Sonia, este celular reporta quién sabes. Ella es en un grupo, probablemente iglesia. Ella es 2 metros lejos de Sonia. Nuestros teléfonos, nuestras computadoras, nuestros teles, toda esta información es agregar y ellos conocer más que sobre nosotros mismos que nosotros entienden. Y un día cuando hay un mundial gobierno, ellos usan este tipo de información para controlarse a nosotros completamente. Tú no puedes vendemos, tú no puedes comprar, tú no puedes ir si tú no de aprobación de quienes de autoridad en esta edad. Este sistema es mismo ¿cómo se dice? De víbora que de tipo no mató con veneno, pero lazo en tu respirar, tu exhalar es poco más apretado. Próximo tú no puedes respirar más profundo porque la víbora aplató. O un pulpo, es estrangular. O the mejor ejemplo es de sapo en el sartén de agua, en bajo flama, y la temperatura de la agua poco a poco sube, pero el sapo no entiende, él es en el proceso de ser hervida, últimamente esta tarde no puedo salir del sartén y morir, cocido. Sociedad mundial es en este proceso. Y nosotros es diferente. Nosotros tenemos el Espíritu Santo para aviso, para guía. La esencia de mi mensaje es: santos, es tarde. Yo no sé si yo ver físicamente, pero yo garantizo el alto por ciento de ustedes más joven que mí, ustedes vivir en esta física realidad. Y si tú no eres listo, porque viene, tú cayó. ¿Entiendes? La palabra de Dios decir antes de días de Anticristo, hay grande callado de creyentes. Ahora mundial, cristianos más y más joven. Yo no quiero escuchar la religión de mis padres. Yo no quiero eso. Ves ver mi TikTok en mi tele o hay mis amigos y mis amigos en la escuela. Es más importante mi física, amigos o amigas, que escuchar la religión vieja de mis padres. ¿Entiende? Y también la palabra de Dios profetizar sobre la grande decepción que viene, que causa mucha gente rechazo de fe. ¿Sabes qué? El único camino nosotros podemos resistir futura decepción es ser profundo en la palabra de Dios. Un verdad de existir y que tú creas determinar tu eternidad. ¿Entiendes? Entonces mismo mi oración antes: Señor, incendiar de fuego en mí, en nosotros, porque una realidad de existir, Señor, tu realidad. En el nombre de Jesucristo. Discúlpame para ir poquito largo.
estudiar las Escrituras por tú mismo. Leer Salmo 83, Ezequiel 38. También en el Nuevo Pacto, porque Pablo habla mucho, Pedro habla sobre esto en la palabra. Todo es claro. Pides Dios, Señor, revelado a mí, abrir mi mente para entender. Señor, incendiar de fuego bajo mí. ¿Entiende? Mira, si tú quieres oración, Espíritu Santo es aquí. Y Él tiene respuestas por cualquier problema